Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por su sintonía esta noche con nosotros. También agradecer a nuestros invitados especiales. Aunque sé que a medida que vayan pasando los minuticos se van a seguir conectando otros participantes. Algunos de ustedes ya tienen un ratito ahí porque madrugamos unos cuantos y pues no, para hacer justicia, no vamos a continuar extendiendo con esa pantallita negra ahí y ya que nos vayan pues viendo la cara. En nombre de la firma Lexi Public Law Attorneys, les damos la bienvenida a este segundo webinar de la entrega titulada Transformación de la Administración Pública, una trilogía de webinars que hemos traído para ustedes. La semana pasada tuvimos el primero y esta semana pues el segundo. Y el día de hoy se titula Aprovechamiento de datos e innovación pública digital como catalizador de los ODS. ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles. ¿Con qué se come eso? Bueno, eso vamos a estar viendo esta noche. Y realmente traemos este tema por la novedad que aporta y para que también veamos diferentes alternativas en las que la administración pública se puede beneficiar, se puede transformar, como es el título de nuestra serie de webinars. A los amigos que tal vez no nos vayan a sintonizar, no se preocupen, le pueden decir que el video va. Y al final de esta sesión, pues estaremos cargándolo por la vía correspondiente. Entonces, sin más, les anuncio que esta noche nos acompañan 3 expertos en la materia del webinar del día de hoy. Tenemos a Elena López, tenemos también a Dayana Goris y tenemos a Andrés de la Rosa. Pero ya yo creo que hablé demasiado y los dejo a ellos, que son los que esta noche nos van a deleitar con sus conocimientos. Que sea de provecho y nuevamente agradecer a todos su sintonía. Chicos, el piso es suyo. Pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Babaji. Quiero darle las gracias también a esta nueva firma que trae unas apuestas muy novedosas, que ha sido muy receptiva también de nuevas ideas y que está haciendo esto de poner en contexto temas que son tan importantes como el que se manejó la semana pasada magistralmente, y también como este tema que viene hoy, que integra una serie de variables que yo dije, wow, qué tema. Dije, qué tema, qué diversidad de público, ¿verdad? Tecnología, abogados, innovación. Entonces es un tema realmente innovador. Quiero expresar mis buenas noches a todos. Gracias por inscribirse. Ha sido algo masivo y sorpresivo para nosotros el aporte y el apoyo que ustedes nos dan. Reportándonos su sintonía por el celular, por todos los medios. Así que muchísimas gracias. Elena se ríe porque sabe que es verdad. Y también me siento muy privilegiada y quiero compartir esa sensación con todos ustedes. Yo soy muy emotiva, así que voy a hablar siempre muy rápido, muy emotiva, y no le estoy dando un boche a nadie, sino que esa es mi forma. Pero que me siento muy honrada porque tengo la oportunidad y gracias a Alexi por permitirme compartir el escenario con 2 profesionales con los cuales yo he tenido la oportunidad de trabajar y sé de su responsabilidad con el tema, de su entrega y su pasión por poner esta conversación del aprovechamiento de datos en la agenda nacional. Entonces me siento sumamente orgullosa y complacida de tener la oportunidad de estar con Elena y con Andrés. Así que muy buenas noches a ellos también. Buenas noches, Dayana, y de verdad el agradecimiento de mi parte a ustedes por la invitación, ¿verdad? Al igual que tú, me siento más que feliz y orgullosa de estar por acá. He compartido muchísimas veces con ustedes y en esta oportunidad de verdad que sí, llevar conocimiento me llena de muchísima alegría hacerlo a través de ustedes y al lado de profesionales tan valiosos como Andrés y como tú. Sí, lo mismo digo, realmente es un placer estar aquí y compartir el escenario con ustedes.
creo que es una muy buena oportunidad para comenzar a implementar el tema de la cultura de los datos, que los datos no es algo que solamente se limita a un grupo de tecnólogos y personas que utilizan y consumen los datos. Ahora mismo los datos lo van a utilizar todo el mundo y realmente es un placer estar aquí exponiendo algunos cuantos temas que entiendo que serán de utilidad para cualquier persona en cualquier área, cualquier sector, tanto público como privado. Sí. Pues bien, yo voy a estar haciendo el rol de moderadora, vamos a decir, porque teniendo dos especialistas en el tema de datos, y usted dice, ¿y qué pinta aquí una abogada ambiental? Entonces, voy a estar moderando y también quiero hacer un poco una introducción para que, como tenemos diferentes tipos de público y los temas son realmente de quizás especialidades tan distintas, que quiero hacer como ese enlace, servir de conexión a estos temas. ¿De qué va esto de la innovación pública? ¿Qué es innovación pública digital? Y que sobre todo, ¿qué es desarrollo sostenible? Y en dónde en esta dinámica entra la explotación de datos. Entonces, para que con esa, vamos a decir que estamos en una cena, son las 8 de la noche, entonces yo quiero darle a ustedes como una entradita, como el que va a un restaurante y se está comiendo una entradita, mientras tanto llega ese plato fuerte que yo sé que va a ser de mucho provecho para todos. Así que sin más preámbulos, voy a iniciar. Señores, yo hice algo que no se puede llamar una diapositiva. Eso es como que una lluvia de ideas que yo hago para mí misma ir pensando de manera estructurada. Porque, como yo le decía, el tema de desarrollo sostenible es tan abarcador, tan amplio, y son tan pocos los escenarios que tenemos en el país de transmitir la información que a veces uno se puede desenfocar. Así que, perdón, excusa, esto no es una PPT, esto es como que una lluvia de ideas, y yo me voy guiando por ella para entonces conversar. Vamos a conversar y también agradezco muchísimo que me vayan dejando las preguntas que tengan, cualquier interacción en el chat, la medida de lo posible, pues vamos a incluirlos. Y si de lo que yo digo les genera alguna duda, y si ustedes dicen, no, eso no es así, eso no puede ser, o no estoy de acuerdo, tengo otra perspectiva, pues qué bueno, porque esa es la idea, provocar una reacción, ya sea positiva o no, pero que le despierte la curiosidad y que ustedes también comiencen a buscar de estos temas, que cuál de todo más novedoso para mí. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la pueden ver bien. Un momentito. Ya la estamos viendo, Diana. Exacto, vamos a ponerle el audio y ahora vamos a compartir la pantalla. Entonces, como le decía, voy a tratar o vamos a hacer de manera colaborativa esta presentación y les quiero hablar un poco del título de la presentación, que es bien abarcador, ya que estamos hablando de innovación pública digital y objetivos de desarrollo sostenibles. Yo, a grosso modo, veo esto como problemas, retos y oportunidades. Así yo diría que podemos tener una introducción sobre esto. Entonces también, para iniciar, es muy importante que entendamos qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Y para eso tenemos que entender qué es el desarrollo sostenible. Si bien el concepto no es nuevo, porque ya desde 1989 se comienza a utilizar y ya de manera más formal en la Convención de Río del 1990, que se hizo el Pacto de Desarrollo Sostenible, el término siempre sigue siendo fresco, novedoso, por la cantidad de facetas o de roles que se pueden englobar en esto. Entonces, desarrollo sostenible, de manera más común o genérica, significa el desarrollo de los pueblos, de sus aspectos económicos, pero a la vez garantizando
un mayor beneficio social con un reducido impacto ambiental. Entonces tenemos aquí 3 componentes. Tenemos el componente económico, que sí, que todos tenemos como ciudadanos, todos los países tenemos el derecho a buscar este desarrollo, pero sin mermar nuestros recursos naturales actuales y garantizar que las generaciones venideras o futuras puedan tener el planeta, ¿verdad?, en una condición habitable. Y entonces, a la par de garantizar también una serie de aspectos sociales, de equidad, de justicia, de reducción de desigualdades, de integración. Entonces, es un marco bastante abarcador y casualmente, en septiembre del 2015, es decir, que estamos cumpliendo 5 años ya, se hizo todo lo que es la Agenda 2030, Agenda para el año 2030, en donde se proclaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podemos ver aquí en pantalla estos objetivos, son 17, yo no les voy a explicar cada objetivo, sino que los invito a que puedan introducirse en este tema de manera más especial. Podemos sí señalar algunos aspectos de estos objetivos. Y ustedes me dirían, Diana, pero lo que yo estoy viendo aquí en pantalla son problemas que no son del 2015, son problemas que hemos tenido siempre. Y sí, esa es la verdad, que en su mayoría son problemas que ya estaban identificados y que se conocía de la importancia de enfrentarlos. Ahora, ¿cuál es la novedad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues que de manera nunca vista, vamos a decir de forma inédita, se hizo un proceso en donde los gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo y ellos mismos fueron los abanderados de establecer estos objetivos como prioridades, o sea, de priorizar. Tenemos una serie de problemas, entonces, ¿cuáles vamos a priorizar? Y de articular una agenda en la cual se le da una participación a la ciudadanía y también al sector privado. Entonces, esto es un hito que tenemos que celebrar y verlo como una punta de lanza a la voluntad política mundial de resolver estos problemas. Entonces, aquí podemos hablar de gobernanza mundial. Es una preocupación colectiva, entonces va a tener indicadores mundiales, una agenda de seguimiento ya a nivel mundial. Lo cual también tiene una implicación en lo local, porque si bien esto es un pacto mundial, es responsabilidad de cada gobierno, entonces aterrizarlo, aplatanarlo, como decimos aquí en República Dominicana. Y ya esta agenda de desarrollo trae unas metas por cada objetivo. Por ejemplo, el fin de la pobreza tiene que ver con mejorar los accesos de las personas, mayor capacidad de recursos económicos, garantizarle una serie de derechos. Y entonces en ese objetivo vamos a tener una línea de metas que trabajar. Esas metas vienen dadas, pero ya corresponde a cada gobierno priorizar las metas que va a incluir en sus planes y estrategias nacionales. Esto ha tenido un gran impacto, este tema, por lo mismo que le decía, por la gobernanza mundial, que siempre en otras materias, vamos a decir, de políticas o de derecho, se ponía mucho en duda si era posible. Y esta ha sido posible también porque ha tenido mucho, vamos a decir, impulso por parte de agencias de cooperación internacional y también de dadores de fondos, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, exigen a los países que se cumplan con ciertas condiciones para garantizar que se impacten estos objetivos de desarrollo y sobre todo el 16 que están viendo en pantalla, de paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, eso ha hecho que los gobiernos también asuman esta agenda y se preocupen por cumplirla, porque sabemos que no siempre existe la voluntad, pero en este caso se trabaja en ello. Entonces vemos que son problemas que ya han persistido. No obstante, existen cosas novedosas realmente, como el tema de producción y consumo responsable. Siempre ha existido un debate
entre los sectores privados de cumplir normativas, por ejemplo, de carácter ambiental, de incluir, por ejemplo, aspectos sociales y culturales dentro de la empresa y dentro de los productos y bienes y servicios que ofrecen. Entonces, esto podemos decir que es novedoso. También es novedoso la acción por el clima. ¿Cuánto debate ha habido si realmente existe un cambio climático producido por el hombre o no? Y entonces aquí ya vemos que existe un consenso en este tipo. También ligado a este tema climático, la importancia de la protección de los océanos, de la vida submarina, la protección también de los ecosistemas terrestres. Y por último, y quiero enfatizar porque creo que son los dos temas que pueden tener una mayor vinculación, ¿no? Y sacarle mayor provecho, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Ahí vamos a ver todos los temas que tienen que ver con la participación de la ciudadanía, el gobierno transparente, eso de rendición de cuentas y alianzas para lograr los objetivos. Entonces, aquí estamos viendo en este de alianzas cómo se pueden captar fondos internacionales y también cómo se van a dar los diferentes escenarios de cooperación. Entonces, ahí para resaltarle. Miren, aquí yo les tengo un resumen que no es propio, sino que eso ya está también en la agenda y lo pueden consultar en internet, de cómo veíamos esos 17 objetivos en una manera sintetizada. Los objetivos se pueden agrupar en cinco categorías. Todos los que están relacionados con las personas, como el fin de la pobreza, hambre cero, educación, por ponerle algunos. En el tema de planeta, pues lo que ya yo les citaba, de desarrollo sostenible, acción por el clima. El de prosperidad, que tiene que ver con asegurar que las condiciones de vida de las personas y de la ciudades que sean resilientes, ciudades que sean inclusivas también. Entonces, el ser humano y su entorno. Y también todos los temas relacionados con industria y producción. Y los otros objetivos, que son el 16 y el 17, que ahí ya no es un grupo, sino que son individuales, está el de las alianzas para lograr esta agenda mundial y también el de la justicia y las sociedades inclusivas. Como vemos en el gráfico, es un círculo, pero tiene esos picos o esas vinculaciones de uno con el otro. Y es porque definitivamente cuando trabajamos en uno de estos objetivos, estamos impactando otros objetivos. Entonces son bastante enlazados y son multidisciplinarios. Aquí yo le dejo como mi lluvia de ideas, como yo le decía. ¿En qué se vincula este tema de objetivos de desarrollo sostenible que acabamos de ver con el tema de la innovación pública y la innovación pública digital y todo lo que vamos a ver y aprender en el día de hoy sobre innovación? Tiene que ver con la exigencia para garantizar estos objetivos. Ya se cambia la percepción del gobierno como un ente todopoderoso que hace las políticas, las normas, las regula, las aplica, las monitorea. Cambia ese rol y entramos entonces en un gobierno que tiene que cumplir con la gobernanza, y eso es permitir que las respuestas a estos retos o a estos problemas también vengan de la ciudadanía y del sector privado. Entonces, el gobierno aquí está enfrentando un rol que muy probablemente en nuestros países latinoamericanos no ha asumido históricamente. Y aquí le va a implicar grandes esfuerzos, porque es un gobierno que tiene que asumir una función reguladora de sinergias, de que el sector privado no se me imponga a los intereses ciudadanos, que son también diferentes, y que también yo pueda realizar mis funciones de dar bienes y servicios de calidad y objetivo como gobierno para todos los ciudadanos. Entonces, el gobierno no tiene esa tradición, como le decía, al menos en nuestros países, la mayoría de nuestros países latinoamericanos, y para garantizar estos objetivos tiene que ponerse las pilas, porque además está el factor tiempo. Los indicadores y las metas son para el año
2030. Entonces estamos a ley de 10 años para presentar avances y resultados comprobables. Y es aquí donde podemos ver que la tecnología, la innovación pueden hacer un mayor aporte. Porque el reto es de doble vía. El gobierno no tiene quizás esa experiencia de gobernanza, y del otro lado, la ciudadanía tampoco. La ciudadanía quizás se ha delimitado a un rol participativo muy pasivo, de simplemente exigir estados de cuenta, ver los presupuestos que están publicados, pero muchas veces no asume la proposición de ideas para el sector público o la proposición de ideas para solucionar sus propios problemas. Entonces aquí se exige que todos los actores cooperen de una manera abierta, de una manera transparente, y a la vez permitir que el gobierno tenga instituciones sólidas, vamos a decir, y también incluyentes. Y aquí vamos a ver términos que yo los sombreé en otros colores, ya le hablé de gobernanza, pero también sale la palabra de gobierno abierto, esto de la data, de ser más transparente con mi gestión, cargar mis presupuestos, planes, y toda esa información que yo recopilo, entonces ponerla en esos portales de transparencia. Entonces estamos hablando de un gobierno más digital en este sentido. Y ya cuando hablamos de buen gobierno es cuando el gobierno permite que se den esos escenarios de colaboración. Entonces, hoy día se entiende como un gobierno bueno, entonces tiene que ver con la reputación del gobierno, si permite utilizar los recursos disponibles en favor de ese desarrollo económico, social y ambiental. Es decir, que esos bienes y servicios que oferta el gobierno a la ciudadanía tienen que tener una necesidad, pero no una necesidad basada en tener una mejor puntuación de la ciudadanía, una mayor aceptación, sino que están más bien ligados a el impacto que pueda generar en esos ODS. Entonces, aquí ya pasamos al término de innovar. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con estas instituciones en la forma que las tenemos, sino que hay que sacar de abajo. Ya dije que estamos ante 17 grandes retos y el mismo reto del Estado reinventarse en sus funciones y de aperturar nuevos escenarios. Entonces yo puse como unas frasecitas que a mí me ayudaron a pensar en innovación, y por aquí dice: innovar es implementar algo nuevo para un contexto con el objetivo de generar impacto. En el caso de ODS, es una estrategia proactiva que los gobiernos pueden utilizar para responder, adaptarse y prepararse para estos nuevos contextos. También, como les decía, puntualizar el tema de que se necesitan nuevas estructuras y también mejoramiento de procesos que impliquen la efectividad, que se proyecten para que eso que recibimos del gobierno sean bienes y servicios más eficientes y eficaces y también de calidad, y que satisfagan en esos aspectos las necesidades de los ciudadanos. Entonces, quería aclarar algo, porque el título habla de la innovación pública digital, pero primero es importante entender que la palabra innovación o el concepto innovación no se limita al tema digital, no se limita a eso de las tecnologías, por ejemplo, de la comunicación que podemos pensar. Innovación implica cambiar lo que estamos haciendo para mejorarlo. Entonces es para aportar a la calidad, hacer algo novedoso, nuevo y que me ayude a resolver un reto o un problema que ya he visibilizado. En este contexto, entonces, la innovación pública es sumamente abierta. Podemos hablar de innovación pública en términos de transparencia, pero también podemos hablar de innovación pública incluso para mejorar un servicio puntual. Yo quiero mejorar cómo en X ministerio tratan al ciudadano
y se realizan X tipos de procesos. Por ejemplo, puedo innovar incluso sin una gran inversión de dinero, sino con tiempo, estudio, dedicación y viendo y analizando el problema. Entonces, haciendo esa separación, por un lado yo tengo lo que es la innovación pública, pero cuando ya yo hablo de innovación pública digital es cuando yo utilizo la tecnología dirigida para impactar o resolver un problema público. Y ahí otra vez tengo que hacer una diferenciación. Esta innovación pública digital no se limita a las instituciones del Estado ni las instituciones del gobierno. Esta innovación pública digital va a depender del contexto y de quién la esté realizando, porque por ejemplo el mismo problema, si se realiza de manera colaborativa, va a ser de una innovación pública digital. Por ejemplo, el tema de transparentar las plataformas de datos, por poner una forma X. O que los ciudadanos puedan recibir aquí en su celular qué gestión está haciendo X o Y institución, o viendo lo que está haciendo, por ejemplo, el Poder Judicial, que yo diga, déjame ver cómo va mi expediente. Eso es una innovación pública para el Poder Judicial, por poner un ejemplo, pero para mí como consumidores es una innovación social. Entonces, la innovación pública tiene que ver con el concepto público de problema o reto público, por eso es mucho más abarcativa que el sector público per se. Entonces, ¿para qué innovar? Ya vimos, porque tenemos que reorganizarnos, tenemos retos que cumplir, que son retos sumamente coherentes, pertinentes, que hablan de equidad, igualdad, de justicia, de acceso a la comunicación, a muchísimas cosas importantes. Entonces, para eso tenemos que innovar. Y también tenemos que innovar en la manera en que construimos las políticas, por ejemplo, que permitan escenarios de participación real. Entonces, ¿cómo ocurre la innovación? Vamos a decir. Y aquí vuelvo sobre los conceptos. Entonces, ya eso yo se los explicaba, que cuando hablamos de innovación pública digital, entonces va a ocurrir a través de esas tecnologías digitales que nos van a permitir impactar en el desarrollo sostenible y de agregar un valor agregado al uso, por ejemplo, de la inteligencia y la cooperación colectiva. Entonces aquí volvemos con esta lluvia de ideas y entonces podemos tener que la innovación pública nos va a ayudar, o la innovación pública digital, por ejemplo, a innovar en servicios, como yo le decía, desde un simple trámite que yo hago en una institución, yo saber en qué etapa está o cómo está y mejorar los tiempos, hasta cosas que pueden ser mucho más sofisticadas, que ojalá que Elena y Andrés nos puedan aterrizar estos conceptos. También innovar en los mercados. Es necesario también que para que se impacten los objetivos de desarrollo sostenible, la empresa cambie. La empresa tiene un rol muy importante en su función de innovar y es importante que si algún empresario nos ve, comience a identificar de qué forma en su empresa está impactando a los ODS. Si está contratando, por ejemplo, personas en situaciones de vulnerabilidad, cómo está manejando. Entonces, esto es un tema importante y es importante esa reportería y también la transparencia de esa reportería para incrementar el bienestar de la sociedad, obviamente, pero también para garantizar temas muy puntuales. Podemos decir, yo quiero garantizar que los ciudadanos de tal comunidad tengan acceso a una vía de comunicación, que tengan acceso a una alimentación, o quiero mejorar la calidad de una escuela puntual, o quiero mejorar el tema de los residuos sólidos de mi institución. Entonces, esto es sumamente amplio, tiene muchísimo potencial, tan amplio como nosotros abramos nuestra mente a pensar. En cuanto al entorno urbano, por ejemplo, queremos innovar, pero no sabemos cuántas personas con discapacidad, por ejemplo, necesitan transitar por una calle. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo investigamos? ¿Cómo podemos colectar esos datos? ¿Qué hacer con esos datos una vez lo colectamos? ¿Y cómo hacemos una mirada distinta del ciudadano? En esa mirada distinta,
quiero decir como un simple ejemplo, es que normalmente estamos acostumbrados a las encuestas de percepción para mejorar un servicio. Por ejemplo, yo quiero mejorar algo, entonces yo hago encuestas, pero eso me toma quizás mucho tiempo. Es probable que usando la innovación tecnológica digital yo pueda observar el comportamiento y la necesidad de ese ciudadano sin tomarme ese tiempo que tomaría esa captura de información o esas llamadas. Entonces es como reinventar la forma en la que hacemos los procesos, en las que capturamos los datos de una manera colaborativa. Entonces yo te voy a observar como ciudadano, pero también en algún momento de ese proceso yo te voy a integrar a esa discusión. Y en este gráfico, que tampoco es propio, sino que me lo tomé por ahí, está la fuente, entiendo que explica muy bien como lo que yo tengo en mi cabeza, que habla de ese proceso de innovación en el que igual tiene un rol muy importante en las universidades, que creo que en este país tenemos que sacarle aún más el jugo con observatorios, laboratorios también de innovación. Entonces, está el tema de que pueden colaborar el sector público, deben de colaborar los diferentes sectores, incluyendo la academia, la sociedad civil, hacer experimentación, perder el miedo que tenemos desde las instituciones públicas a hacer algo que no funcione, porque entonces tenemos que innovar por explicando el porqué, motivándolo, incluyendo a la ciudadanía y los diferentes actores para que eso que va a salir, esa herramienta tecnológica o esa política o ese plan o esa estrategia, perdón, sea representativo. Y si ocurre algo en ese proceso, pues entonces que todos los actores puedan defenderlo y modificarlo, volver a empezar y hacerlo de una manera más eficiente. Entonces no se trata tampoco de improvisar, se trata de estudiar el contexto y entonces luego lanzarnos con esas iniciativas. Entonces yo puse una frasecita por aquí que me gustó, que estaba haciendo en este proceso, y dice, es que verdaderamente la innovación tiene que garantizar la participación de diferentes actores sociales, donde se compartan esos esfuerzos para generar soluciones a problemas comunes, problemas colectivos. Y en este gráfico podemos ver ya como una perspectiva más integrada de esto que les he estado hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Es muy gracioso porque ellos, los autores de la iniciativa internacional de innovación, hablan de ODS como dolores colectivos. Entonces, sí, son retos colectivos que tienen que pasar por un proceso de integración de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones internacionales y de cooperación, y llevar todo esto a un proceso realmente de innovación en el sector público. Y ahora sí, me encantaría saber cómo el análisis de datos puede colaborar y contribuir para esto que yo les he explicado a ustedes, que es la innovación pública. Y antes de dar el paso a Elena, quiero poner dos pequeños ejemplos, porque incluyéndome a mí, yo pensaba siempre que oía este tema de datos, de innovación, que era cosa como sumamente difícil y que no puede estar al alcance de cualquier entidad o cualquier empresa. Y últimamente me he dado cuenta que no es así, que pueden haber soluciones mucho más comunes y más simples de lo que yo creo. Por ejemplo, tuve la experiencia de conocer una iniciativa, una aplicación que tiene el Ayuntamiento de Verón, Punta Cana, en el cual ellos dijeron, bueno, tenemos un problema con la basura, ¿cómo podemos resolverlo? Vamos a integrar a la comunidad. Entonces desarrollaron una aplicación en la cual usted como usuario registra su ubicación y el camión de la basura hace la ruta conforme a que usted ya declaró que quiere ese día que recojan la basura ahí. Entonces ya usted llenó ese formulario en su aplicación y todos los datos. Y el camión hace esa ruta y antes, toma en cuenta eso, no es que lo hace en base a eso, pero sí toma en cuenta bastante esta información. Y luego, lo que me pareció sumamente novedoso es que cuando el camión va a pasar por su casa, a usted le llega una notificación minutos antes, 15, 20 minutos antes de que ya el camión está próximo a llegar para que usted saque sus desechos en ese momento y no los saque antes. Y si el camión pasó
y no se llevó su basura, entonces usted puede captar una imagen del camión y reportarlo. Entonces ahí realmente estamos innovando con un fin público, estamos resolviendo un problema que teníamos, pero también estamos dándole una cuota de participación a la ciudadanía. Es un ejemplo que me encantó. Y también el otro ejemplo que vi es una aplicación que se llama Zona Criminal, sería en español, donde una serie de desarrolladores tomaron información de las bases de criminología, por ejemplo, de una ciudad, y toman las estadísticas de cuáles son los horarios y los lugares en donde ocurren mayores crímenes, ya sean robos, homicidios, y entonces la ponen al servicio del ciudadano y te dan la alerta de que en tal zona, a tal hora, tú puedes tener un mayor riesgo si estás ahí. Y por último, tuve un proceso totalmente diferente para que ustedes vean en cómo se puede todo esto quizás aplicar o innovar en un proceso que desarrolla la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, en el cual ellos apoyan lo que es la agricultura climática. En República Dominicana, junto al Ministerio de Agricultura, se está acompañando a los pequeños, a los agricultores, y se les georreferencia, o sea, con un GPS, su cultivo, y se identifica qué tipo de cultivo es. Y entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Bueno, pues la iniciativa es que ante un fenómeno como un ciclón, una tormenta, se pueda saber rápidamente qué cultivos fueron afectados y poder garantizar la seguridad alimentaria. Y yo entiendo que luego debe evolucionar incluso para recomendar qué se debe cultivar o no en qué región. Pero vamos a abrir nuestras mentes y le dejo este reto a ustedes. ¿Qué más se podría hacer con esa información que se está capturando? Quizás se puedan destinar préstamos específicos y que lleguen a los verdaderos agricultores y no se queden en el intermediario, porque ya sabemos dónde están los agricultores. Y quizás se puedan hacer muchísimas cosas más. Entonces, con esto, quiero dejar estas dudas, estas preguntas en la mesa para que sean realmente los expertos los que nos digan a nosotros con sus ejemplos prácticos cómo podemos innovar en la gestión pública y principalmente en el tema de ODS. Yo creo que hay un reto muy grande en lo que tiene que ver con colaboración, con articulación de las instituciones del Estado, pero también de articulación con el sector privado y el sector público. Y ojalá que de aquí podamos sacar ideas novedosas y que nosotros seamos parte de la solución. Elena, no sé cómo está mi pantalla que estoy proyectando, ¿no? Genial, no estás mostrando tu pantalla. No, listo. Pues ese era como mi funny one de lo que he visto de este lado. Excelente explicación, muchísimas gracias. A mí, que no estoy del lado de los abogados, ¿verdad? Me aporta muchísimo conocimiento, de verdad que sí. Bueno, dando ya paso a profundizando un poco en el tema de los datos. Hablar de datos hoy día es hablar del insumo por excelencia de cualquier proceso de innovación en el que una institución, una persona de ellos se ve envuelto. No podemos hablar, por ejemplo, de que Netflix nos va a sugerir una película sin antes entender qué edad tiene Elena, qué ven las personas que tienen unos perfiles similares a los míos, qué yo he visto históricamente, como ese tipo de datos que se van capturando, ¿verdad? Y que empresas como Amazon, como eBay, como Netflix, Spotify, etcétera, sí ciertamente les sacan mucho provecho. Lamentablemente, en regiones como la nuestra, ¿verdad? Latinoamérica, sí veo que tenemos una deuda técnica que yo de freca, tú sabes, me atrevería a asegurar que sobrepasa los 10 años en términos de aprovechamiento de los datos. Se ha logrado muchísimo en los últimos 4 o 5 años, pero ciertamente es mucho camino lo que falta por recorrer. Cuando hablamos de datos, es muy importante entender que parte de lograr esa cultura, ¿verdad? De tomar decisiones basadas en datos, de convertir esos datos en información, de convertir esos datos en inteligencia, es muy importante entender que no únicamente se trata de tecnología,
Si me preguntas, para mí la tecnología yo le pondría alrededor del 10, entre el 10 y el 20% de, ¿verdad? Porcentualmente hablando, de peso dentro de un proceso de convertir a una institución en una institución o en una empresa impulsada por datos. Hablar entonces de lograr esa cultura implica, en primer lugar, voluntad. Y la voluntad, si me preguntas, yo le daría alrededor de un 50%. Suele parecer, digamos, un poco exagerado, pero ciertamente, si nosotros, los que estamos quizás en la cadena alimenticia, como le digo yo, ¿no? Dentro del organigrama, si estamos en posiciones que no necesariamente son de tomadores de posiciones, que no somos personas que vamos a crear políticas públicas, que no vamos a desarrollar, ¿verdad?, nuevos productos, nuevas soluciones. Lamentablemente, desde esta posición es muy difícil lograr desarrollar esa cultura. Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, voluntad. Voluntad y compromiso de los que están arriba, de entender que en esta era digital, como dije al inicio, los datos son el insumo por excelencia, que estamos en una era, en la cuarta revolución industrial, como se llama, ¿no? Donde los datos son los que nos van a nosotros a servir para saber por qué calle transitar, de qué forma podemos crear nuevas políticas públicas, como tú mencionabas ahorita, cuál es la necesidad de crear carreteras, de crear lugares donde las personas con ciertas discapacidades puedan desplazarse correctamente, como ir creando ese entendimiento de que esas cosas se logran hoy día de una manera más fácil a través de los datos. Porque, ¿cómo se hacía anteriormente? Anteriormente lo que se recurría era, como tú mencionabas, hacíamos una encuesta, ¿verdad? Alguien la llenaba o simplemente algún estudio, factibilidad técnica, factibilidad económica y un sinnúmero de factores que regularmente vienen muy viciados por la subjetividad, porque yo puedo creer que yo soy del Seibo, por ejemplo, que en el Seibo hace falta X cosa y llevo esa inversión allá, yo que estoy en una posición de poder o una posición, ¿verdad?, donde puedo influir a ciertas cosas. Y es muy probable que si yo voy a los datos, ¿verdad?, la realidad sea otra muy distinta, que esa inversión sea necesaria hacerla en otro lugar. ¿Me doy a entender? Entonces, desde ese punto de vista, aprovechar los datos para empezar a ejecutar esas cosas que tú bien mencionas. Porque si yo tengo la capacidad de analizar qué se está haciendo con las compras públicas, qué se está haciendo desde el punto de vista de la impositiva, ¿verdad? La recaudación de impuestos, qué está pasando en el sector salud, qué está ocurriendo en el sector educación, obviamente voy a tener la facilidad de reducir gastos, de aumentar la calidad de vida de las personas y de ejecutar cualquiera de esos 17 objetivos de una manera, yo diría, muchísimo más eficiente. O sea, si yo tengo datos y tengo sobre todo la capacidad de conectar esos datos institucionalmente, que es algo que aquí no se hace o se hace muy poco, y si se hace tímidamente. De repente tú tienes una empresa que está creada en la Dirección General de Impuestos Internos, también la tienes en la de Compras Públicas, la tienes en el Ministerio de Industria y Comercio, etcétera, etcétera, y no conviven esos datos, o si lo hacen de una manera muy tímida. Entonces, cuando lo quiero venir a ver, están todos segregados, una misma empresa tiene 3 direcciones escritas de manera distinta. Entonces, ¿de qué forma podemos entonces centralizar esos datos y empezar a entender que desde ellos podemos reducir las desigualdades, crear ciudades y comunidades sostenibles? El tema eléctrico, por ejemplo, ¿de qué forma yo puedo prevenir que existan escapes dentro de mi red de electricidad? ¿De qué forma yo puedo predecir el consumo de una comunidad X? Porque de esa forma yo voy a saber naturalmente cuánta energía debo producir previamente, no, ¿verdad?, después de que ocurrió el evento. Del mismo modo yo puedo
crear consumo responsable, el tema del agua también. De hecho, aquí hay unos chicos en el Cibao que trabajan con drones y con fotografía, ¿verdad?, satelitales para el tema de la agricultura. Entonces, todo eso se puede lograr desde el aprovechamiento de los datos. Aparte del compromiso, naturalmente se necesita mucho talento. Entonces, hay que fomentar, ¿verdad?, esa cultura de estudio, de formar en este caso, a los colaboradores públicos, ¿verdad?, sobre el aprovechamiento de los datos. No necesariamente hay que ser un Andrés, ¿verdad?, que nos acompaña, no hay que ser un súper experto. Yo entiendo que desde nuestras posiciones, la mayoría de los problemas que nos atañen diariamente y que necesitan datos se puede resolver, y Andrés luego que me corrija, ¿no?, con estadística muy básica, yo sabiendo cuál es el promedio de una variable comparada con otra, puedo sacar muchísima información basándome también, ¿verdad?, o ayudándome también en el talento o en la experiencia que ya yo poseo. Entonces, lograr eso naturalmente va a requerir que se logre el uso compartido de los datos. Hay un término que yo lo utilizo muchísimo. Si alguno de los muchachos que me colaboran y me acompañan andan por ahí, ya saben a lo que me voy a referir, que es el término de democratización de los datos. ¿Qué significa tú democratizar los datos? Significa ya yo quitar esos generales de la data que existen y son reales en muchas instituciones, que se apropian de la información, que no la quieren soltar porque eso, según ellos, desde su óptica, ¿no?, les da poder o por la razón que fueran, ni siquiera lo entiendo muchas veces. Entonces, ir quitando esa cultura e ir entregando datos a los usuarios, ir entregando información. ¿Para qué? Para que cada persona desde su posición, desde su experiencia, pueda ir agregando valor a través de ellos. Y naturalmente, algo que no puedo dejar de mencionar es el tema de la mentalidad. Cuando nosotros queremos adoptar esa cultura de datos, si no comunicamos de manera asertiva, si no comunicamos claramente cuáles son los objetivos que nosotros queremos lograr a través de esos datos, cómo lo vamos a ir implementando. Mira, está excelentemente bien que tu percepción con el pasado, tú tienes 15 años en la posición y tu experiencia te dice tal cosa. Eso está excelente, pero acompáñame, por favor, eso que tú me planteas con un buen análisis basado en datos. Vamos a dejar un poquito al lado, ¿verdad?, de lado la percepción, y tráeme esa información que te estoy pidiendo. Todo eso lleva un proceso donde el usuario tiene que empezar a confiar en esos datos. De repente, una persona que tiene 10 años haciendo lo mismo, 5 años, 4 años, y tú le dices, no, mira, de ahora en adelante tienes que evaluar tal información para poder tomar esa decisión. No lo va a hacer ni lo va a lograr. Ese cambio de cultura de la noche a la mañana es algo que se tiene que ir creando, lamentablemente, y posteriormente ese usuario va a generar confianza en torno a esos datos que se está utilizando. Y por último, Dayana, decir que en el sector público hablar de datos y no mencionar los datos abiertos, yo diría que eso sería casi, ¿verdad?, que un crimen desde mi punto de vista. En República Dominicana nosotros sí tenemos intentos muy interesantes de datos abiertos, pero lamentablemente no se ha logrado uno de los pilares de esta filosofía de abrir los datos hacia su reutilización, y es precisamente eso. Nosotros tenemos un portal donde las instituciones del Estado colocan ahí sus datos, pero muchos datos están agrupados. Por ejemplo, yo intenté hacer un breve análisis sobre el embarazo infantil, el embarazo en adolescentes, y lamentablemente tú no encuentras nada centralizado. Encuentras datos de un hospital en un formato, datos de otro hospital en un formato distinto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Yo, como ciudadana, no puedo aprovechar esos datos. O sea, yo pensaba en una intervención que tuve sobre
mujeres, tecnología y todo ese asunto, llevar un resumen basándome en ese tema y simplemente no pude, ¿entiendes? Entonces hay que empezar a entender qué vamos a hacer con esos datos, qué el ciudadano de la calle puede lograr con esa información, qué no pudiera hacer Andrés, por ejemplo, ¿verdad? Si le abrimos datos ahí de muchísima calidad, ¿qué no puede hacer un desarrollador de aplicaciones móviles? Hay aplicaciones que, como es el caso, por ejemplo, de Google Maps, todo eso es datos abiertos, o de el mismo Waze, te ayudan a llegar a un punto X por la ruta más rápida, etcétera, y toda esa data se puede reutilizar, pero en nuestro gobierno no está ocurriendo eso. En España, por ejemplo, hay una aplicación que te parecerá muy tonta, pero que para el tema de turismo ecológico y surfistas es de muchísima utilidad. Simplemente ellos liberan la información de los datos climáticos, ¿verdad? El tema del viento, el oleaje y tal. Entonces unos desarrolladores hicieron una aplicación que te dice, mira, el mejor punto para tú ir a surfear es este punto X. ¿Qué ocurrió ahí? Que inmediatamente esa aplicación se fue dando a conocer. Ciertas regiones que no necesariamente eran muy conocidas para ese tipo de cosas empezaron a emerger en términos turísticos, ¿entiendes? Entonces, por eso es importante que el tema de la mentalidad, el apoyo, todo lo que te mencioné, y sobre todo la parte de los datos abiertos. Finalmente, hay un factor, ¿verdad?, que es el factor tecnológico, pero no deja de ser la herramienta para tú llegar al fin. Hay toda esa base conceptual que te mencioné anteriormente. Y por último, entonces, viene esa herramienta sobre una pantalla, sobre un celular que me va a permitir sacar provecho de esos datos. Entonces, yo voy a pasar la palabra al buen amigo Andrés, que nos va... Sí, dígame, Diana. Sí, que buenísimo. Quería hacer como... al final vamos a hacer una recopilación de todos esos aspectos que Elena nos ha estado dando, anoté algunos, pero sí quiero hacer hincapié en ese tema que tú dices de la forma en que se presentan los datos y también el tema de comunicar los datos, porque no podemos apostar a la innovación la innovación desde la ciudadanía, si la ciudadanía tiene una información ahí de la que no puede hacer uso. Creo que ahí tiene que ver un poco el aspecto de calidad, y te lo pregunto. Y también cómo, viéndolo con los objetivos que yo planteaba en mi introducción, con el de cooperación y alianzas estratégicas, somos receptores de fondos. O sea, todos los gobiernos recibimos fondos y también tenemos presupuestos propios, pero puede pasar que se estén duplicando sus esfuerzos en la misma comunidad, la misma región, y entonces otras personas no estén recibiéndolos. Entonces, antes de pasar, Andrés, me gustaría que me aclares un poco el tema de la calidad, porque si escuchamos ese tema, la calidad de datos, entonces, sí. ¿A qué realmente se refiere? Y lo estoy viendo como en ese aspecto. Y también pensé de lo que tú decías, de la intercomunicación entre instituciones del gobierno, del mismo sector, que no se enlazan y esa comunicación no fluye, tienen diferentes tipos de datos, cómo eso puede ser, si se aprovecha, un catalizador para el tema de que los presupuestos y los planes se queden en planes y que puedan ser mucho más operativos, eficientizando como los recursos. Claro, ese es de hecho uno de los pilares de tú aprovechar los datos, y actualmente con el gran poder que se tiene de procesar grandes volúmenes de datos e información, naturalmente es relativamente mucho más fácil, ¿verdad?, que en años pasados. Ahora, el tema de la calidad. ¿Qué es realmente lo que ocurre? Cuando tú estás desarrollando algún tipo de proceso, ¿verdad?, porque hay un producto nuevo, porque hay un servicio nuevo al ciudadano, porque hay una necesidad puntual, tú tienes un proceso, ¿verdad? Lo describes muy bonito, su flujo y todo lo que eso conlleva. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Regularmente se compra el software o se desarrolla el software,
y no se piensa en la salida, no se piensa en los datos. Tampoco se desarrolla o se adquiere el software basándolo en el proceso. Entonces queremos hacer lo contrario, ¿entiendes? Queremos adaptar el proceso al software. ¿Qué logramos entonces con eso? Comprometer la calidad de los datos. Logramos que un sistema que necesita capturar sí o sí el correo electrónico de un ciudadano, por poner un ejemplo, simplemente no tenga esa casilla, pero sí tiene otra casilla que se llama observaciones o comentarios. Entonces ahí ponemos el correo. Pero ese correo, una vez se almacena en esa base de datos, ¿verdad? En ese sistema, no necesariamente está pasando por un proceso de validación, ¿me entiendes? Y le ponen un puntito, le ponen no tiene, o escriben un valor cualquiera que no necesariamente es un correo electrónico. Entonces hay que ser muy celoso de la calidad de la data, porque de esa calidad va a depender el resultado de mi análisis. ¿Sí me voy a entender? O sea, yo no puedo tener datos duplicados, datos vacíos o nulos, datos que son irreales, ¿verdad? Que de cierta forma han sido viciados, seguir capturando datos sin ningún tipo de control, porque entonces todo ese esfuerzo del que estamos hablando, escucho un poco de feedback y realmente sí, todo ese esfuerzo del que he estado hablando lamentablemente va a ser totalmente en vano. Todo eso que queremos lograr, queremos hacer nuevas políticas públicas, queremos impulsar la utilización de los datos, pero se requiere ser celoso de lo que se está capturando, de que la información esté completa, de que esté íntegra. Entonces, posteriormente ya sí vamos a tener datos que nos van a ayudar a realizar un análisis de manera correcta. Nosotros tenemos un problema serio de data en cualquier institución donde vamos, o sea, eso no únicamente atañe al Estado. Tenemos fechas que están en X cantidad de formato con el mes delante, luego el día, primero el año, un total desastre. Tenemos muchos datos duplicados. De repente tú vas a analizar una data y te encuentras que un mismo número de cédula tiene dos nombres distintos, que no debería ser. Y temas así como ese, ¿verdad? Hay que ir tratando de controlarlo desde el origen de datos, desde donde se origina, que regularmente es en el software, cuidar su linaje. ¿Qué significa cuidar su linaje? Yo poder tener trazabilidad de qué ocurrió en el pasado, por qué Diana voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver contigo, pero cómo pasó Diana de ser una madre con 14 años de edad a tener 5 niños con apenas 19 años, ¿entiendes? Tener toda esa trazabilidad que lamentablemente hoy no se tiene. Entonces, ¿de qué forma tú puedes implementar controles o puedes hacer algún tipo de acción, realizar algún tipo de acción con esa carencia, con esa falta de calidad en los datos? No sé si eso responde a tu pregunta. Excelente, yo creo que si alguien más tenía la misma duda, porque son esos términos que uno escucha, que datos abiertos, que Big Data, que calidad, y de repente del otro lado de la pantalla no entendemos a ese nivel de qué se trata. Yo muy satisfecha con tu respuesta. Ahí, a mí me gustaría, si me permites, ¿verdad? Porque estoy pasadita con unos minutos, responderle una pregunta que hace Paola Cuevas, que me parece súper interesante, sobre la forma en que el análisis de datos, ¿verdad? En la rendición de cuentas, control del gasto público y la lucha contra la corrupción administrativa. Y por favor, dar algunos ejemplos. Yo voy a darte un ejemplo sencillo. Cuando tú realmente utilizas los datos de forma correcta, y aquí voy a hacer un paréntesis, regularmente la forma en que lo usamos es para ver el pasado, ¿entiendes? Eso es como se gastó 1,000 millones de pesos en tal cosa, se compró tal cosa, ¿entiendes? Se contrató, siempre es como hablando en lo que ocurrió anteriormente. Entonces, cuando tú tienes datos y tienes controles bien definidos, ¿qué significa control?
cuál es el promedio que puede gastar una institución en X rubro, por darte un ejemplo. ¿Cuáles datos se correlacionan? Que ahí Andrés tiene más experiencia que yo. ¿Cuáles variables tú puedes cruzar para tú entender que si tú tienes un autobús, que eso se da mucho también en nuestro país, lamentablemente, que te costó 2 millones de pesos, ¿cómo es posible que al mismo autobús en gastos de mantenimiento, en términos de 18 meses, le hayamos gastado el doble de su costo? ¿Sí me doy a entender? Entonces, primero, tú tienes que entender qué tú vas a monitorear, ¿verdad? Y posteriormente, a través de los datos, tú empezar a definir, voy a utilizar una palabra que estuvo de moda hace unos meses, algoritmos, ¿verdad? O modelos de datos que te permitan identificar esos casos. Bien, ya hay temas más complejos como la estadística predictiva, que sí te puede decir, mira, ponle atención a Diana porque el histórico de ella me dice que ella puede cometer tal o cual acto de corrupción. I'm sorry, no debí usar tu nombre. No para ese. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Paola. Espero que sí. Y bueno, por acá le paso la palabra entonces a Andrés y cualquier duda, estamos a la orden. Claro que sí, está muy activo. Quiero decirle a las personas que sus preguntas van a ser contestadas, quizá alguna de estas puedan ser contestadas ya por Andrés y otras las vamos a hacer al final, un careo, ¿verdad? Vamos a elegir las que se puedan repetir y vamos a tratar de darle respuesta a todos. Muy buenas noches, gracias Andrés. Sí, hola. Sí, buenas noches. Realmente la presentación de ustedes dos, excelente. Aprendí bastante. Me gustó mucho la presentación de Diana por todo ese tema legal que generalmente no se conoce y ese tema de derecho, los objetivos de desarrollo sostenible y todo ese tipo de cosas. Y la de Elena me gustó mucho porque mencionó las realidades que vivimos las personas que trabajamos en el mundo de los datos. El tema de la voluntad de las personas de arriba, de esas personas que toman decisiones para moverse a la cultura de los datos, es una de las cosas más difíciles y una de las cosas que hay que tratar de atacar cuando uno va a comenzar a implementar todo el tema de datos, incluso todo el tema de decisión, porque ya piensan que porque tienen una experiencia previa, ya eso lo hace a ellos conocedores únicos del tema, y eso no necesariamente es así. Lo que yo propongo no necesariamente es que sea la persona de arriba que esté convencido completamente. Nosotros los que analizamos los datos y lo que comunicamos, como bien menciona Diana, a veces funcionamos como vendedores. Nosotros vamos con la información y les enseñamos, mira, eso es lo que se puede hacer, esto es lo que ustedes se están perdiendo. Si analizamos la información de una manera más eficiente, entonces nosotros podemos ahorrarnos hablarle con números y con cosas tangibles, que eso generalmente te puede hacer a ti una persona, un agente del cambio dentro de la institución que quiere transformarse a una cultura de datos. Eso es bastante importante, el tema de la comunicación. Y claro, el tema de la mentalidad. Hay que hacer un cambio de mentalidad y eso se va impulsando con las cosas que uno va enseñando, con las cosas que son posibles hacer con la información a la mano. La información, como bien mencionó Elena, hay muchos temas de calidad y hay muchos temas también de confianza, pero aunque sea alguna distribución o si uno le exprime lo suficiente, de algo sale. De los datos siempre salen algo, y más si hay información histórica. Le voy a hacer una breve presentación, más o menos de unas cuantas cosas que se deben tomar en cuenta más en el mundo de la política pública. Déjame averiguar cómo aquí puedo compartir. En lo que Andrés comparte, señores, yo estoy hablando de políticas públicas, está interesante, ¿verdad? Cuando el lenguaje es tomado por un estratega de otra área, qué bonito se oye. Sí, se ve la presentación. Sí, se está viendo. Ok, se estaba viendo, que perfecto.
Entonces, como bien mencionaba Dayana, el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están soportados en todo lo que son datos e información. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional, después va la Estrategia Nacional de Desarrollo, después van los planes operativos anuales de cada institución y luego van los planes estratégicos y después baja al nivel más bajo. En cada uno de esos niveles se genera información, se generan series de tiempo que, aunque todavía no hay una cultura de datos en el país, hay información. En cada uno de esos niveles hay información que se pueden utilizar para comenzar a medir los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora mismo existen datos oficiales, datos ciudadanos, datos demográficos, y también ahora con la nueva tecnología se han introducido otro tipo de información, que son informaciones de fuentes no tradicionales. Por ejemplo, son esas famosas análisis de sentimiento de Twitter, que analizan más o menos cuál es el sentimiento que tienen las personas de acuerdo a un tema político. Ahora el tema político está muy en boga. ¿Cuál es la opinión que tienen las personas de acuerdo a una nueva política pública? Bueno, cambiaron el tema pusieron una ciclovía. Bueno, yo solamente no me llevo de las encuestas que están que tiro a la calle, sino también que puedo utilizar otras fuentes de información que ayudan a soportar la política pública que estoy haciendo y me ayudan a tener una buena idea. Eso es lo bueno de esta era de información, y eso es lo bueno de analizar la información más profunda. Pero a la medida que nos adentramos en el tema de datos y en el tema de la información, cuando no somos muy expertos en el tema, nosotros comenzamos a cometer algunos errores y a tomar algunas decisiones que no necesariamente son tan buenas. Puede ser que los datos sean un arma de doble filo porque no podemos interpretarlo de una forma correcta. Y uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos que se explican, puede ser que se vea la pantalla, se vean muchas cosas complicadas, pero es bastante sencillo. Y es que, por ejemplo, muchas veces cuando vemos dos variables que tienen alguna correlación, que se mueven en conjunto, eso no necesariamente implica que esa variable está explicando a la otra. Y eso es un tema muchas veces que pasa en la administración pública, incluso pasa en el sector privado. Dicen, bueno, porque lancé una campaña de publicidad, entonces aumenté las ventas de este producto. Más o menos, bueno, puede ser que haya sido por la campaña de publicidad, pero no necesariamente fue por la campaña de publicidad. Puede ser que ahora haya salido una pandemia y las personas comenzaron a demandar más ese producto. No necesariamente fue la campaña de publicidad de hace 3 meses. En el sector público, un ejemplo que siempre pasa, bueno, porque aumenté la capacitación de los profesores, entonces aumenté la cantidad de estudiantes que están yendo a la clase, pero puede ser que los estudiantes que están yendo a la clase están yendo porque quieren ir a comer, porque ahora se les está dando comida, se les está dando desayuno. Entonces, la capacitación que tienen los profesores no necesariamente está aumentando la cantidad de estudiantes. Andrés, disculpa, no sé si me oyes, pero no se te escucha. Disculpa, Andrés, creo que fue un tema de... Ajá, ahí volviste a conectar. Entonces quedaste en los estudiantes que van a comer a la escuela. ¿Y qué habrá pasado? Bueno, pero la presentación sigue. Sí. No, la presentación, te vemos a ti, se fue tu pantalla también. Parece que saliste por un segundo de la red. Wow, qué barbaridad. No pasa nada. Sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, eso que le estaba mencionando, que los estudiantes estén asistiendo, ahora sí me escuchan, me imagino. Okay. Que los estudiantes estén asistiendo a la clase no necesariamente significa que fue porque la capacitación, porque se le dieron capacitación a los profesores y ellos están asistiendo porque los profesores son mejor. Pueden ser que los estudiantes estén asistiendo a la clase porque ahora le dan desayuno, porque ahora le dan comida. Entonces hay que tomar en cuenta que
muchas veces nosotros estamos midiendo variables, pero puede ser que no estemos midiendo las variables correctas o tendamos que medir más. Estos son ejemplos bastante sencillos que se utilizan para enseñar a la persona que no necesariamente cuando tú veas dos cosas que se mueven juntos tienen algún tipo de sentido. Y esto es, bueno, la cantidad de personas ahogadas en una piscina en Estados Unidos realmente va ligada a la cantidad de energía generada por la planta nuclear en Estados Unidos, o el consumo de margarina por los ciudadanos en Estados Unidos va ligado al ratio de divorcios del estado de Maine. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta, que muchas veces los que no son muy expertos en datos le hacen una presentación y le quieren vender algo que realmente no es, porque le ponen un gráfico bonito. No, hay que ser escéptico. Con la información hay que ser bastante escéptico por el tema de la calidad. Un segundo punto que también es bastante importante es que siempre hay que utilizar diversas fuentes de información. Cuando se toma una decisión de política muy, muy importante, cuando una decisión que impacta un presupuesto, cuando una decisión que tú sabes que va a tener un impacto en la sociedad, lo ideal siempre es utilizar diversas fuentes de información. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo, ese gráfico que está ahí es un ejemplo muy bueno de Colombia, que en Colombia ahí ellos estaban tratando de hacer un tema de subsidios sociales. Y ellos decían, bueno, todas las personas que están debajo de este índice de pobreza, entonces toda esta persona la voy a meter dentro del subsidio social y le voy a hacer una transferencia directa. Imagínense la carga presupuestaria que hace eso. Y ellos en el 2003 metieron a todas esas personas dentro de esa política social. ¿Qué pasa? Ahí hubo un error bastante malo porque ellos solamente utilizaron una fuente de información. Luego se verificó a través de encuesta y ese gráfico rojo significa cuál fue la información que de verdad se debió utilizar. Incluso en ese paper, en ese documento académico tengo el link ahí abajo, se puede ver que incluso fue que manipularon la información para poder entrar a más personas porque se estaba acercando un año electoral y habían unos temas políticos. Entonces, ellos manipularon el umbral de la pobreza y al mismo tiempo metieron a todas esas personas dentro de esa política social. Por eso siempre se debe utilizar muchas fuentes de información y como mencioné al principio, ahora uno tiene muchas alternativas para recopilar información que no son alternativas caras. Hay alternativas que son baratísimas, por ejemplo, de esas encuestas que se pueden hacer en Twitter, de esos web scraping que se pueden hacer también. Incluso, sí, hay mucha forma de conseguir la información y compararla. Y eso es algo muy sensible que debemos tomar en cuenta cuando nos presentan información así. Otra cosa que hay que tener en cuenta son cuando nos están enseñando métricas de cumplimiento. Y estas son métricas bastantes manipuladas, tienden a ser manipuladas, porque detrás de ellas existe una estructura de incentivos. Esto fue un caso en la India, un caso bastante interesante, que el link del paper también está abajo, que descubrió el premio Nobel de Economía del año pasado, Esther Duflo. Ella descubrió que más o menos como en el 2008, en la India estaban midiendo todo lo que era el tema de la contaminación en las plantas. Y la contaminación en las plantas, esas métricas de contaminación en las plantas eran dadas por un auditor. ¿Qué pasa? Ese auditor era contratado por la empresa, los auditores tenían una certificación, las empresas contrataban a ese auditor y ese auditor decía cuál era el puntaje que tenía esa industria de acuerdo a cuánto estaba contaminando. Resulta que en ese caso, cuando estaba bajo esa estructura de incentivo, casi el 73% de las plantas industriales en la India estaban bajo el compliance. Todas cumplían, un 73% cumplía y eso era bastante bueno. ¿Qué pasa? Cuando se descubrió y se estudió la estructura de incentivos que había, era que las empresas contrataban siempre a los mismos auditores y si los auditores le ponían una mala calificación, entonces contrataban otra. Y los auditores lo que hacían es, naturalmente, que ellos agarraban y le daban una buena calificación
para entonces ser contratados en el futuro. Ahí había una falla en la estructura de incentivo, en la estructura de incentivo económico de quienes reportan esa información. Entonces, la realidad era totalmente diferente. Luego ellos cambiaron la estructura de incentivo, hicieron algo súper innovador y dijeron que, bueno, ahora los auditores se van a asignar aleatoriamente a esas plantas y los auditores no van a tener ninguna relación porque la aleatoriedad no va a permitir que haya algún tipo de sesgo en la información que se reporta. Entonces, ahí, ya cuando se verificó esa información, realmente era un 19% que estaba cumpliendo. Entonces, imagínense cómo esa métrica de cumplimiento impacta también al tema de los objetivos de desarrollo sostenible del daño medioambiental. Porque ahora se dice todo lo que para poder mejorar algo se tiene que medir. Sí, pero no necesariamente lo que se está midiendo sirve. No necesariamente lo que está midiendo se está haciendo bajo una estructura correcta de incentivo. No hay ética. Se está haciendo por hacerse y no se evalúa. Entonces, esas son las cosas que nosotros también tenemos que pelear. También queremos datos abiertos, pero también queremos verificación de la calidad y verificación de quiénes están dando la información. Y esas son otras cosas que nosotros como gobierno y como país debemos mejorar. Y ahora que vivimos en un mundo donde todo se evalúa con métrica, todo el tema de los acuerdos de desempeño, los planes operativos anuales, los planes estratégicos, los indicadores, las metas presidenciales, que no sé realmente si se están siguiendo, pero toda esa estructura de incentivo de quienes las reportan, hay que revisarla o en algún momento se deben revisar porque no pueden estar vendiendo una cosa que realmente no es. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando nos presentan la información. Otra cosa importante, y ya mi último punto en la presentación, una presentación bastante corta, es aperturar la información en un formato consumible. Era un tema que estaba mencionando Elena, que es un tema muy común, el tema de las fechas, el tema de que no estandarizan la información, que hay un campo abierto y son cosas que afectan bastante a la toma de decisión de políticas públicas. Al momento de diseñar una política, una resolución, incluso una circular, se debe guardar esa información porque esa información en algún momento puede servir como un punto de partida para discusión entre diversos actores. Porque hay y eso es algo muy presente en las leyes de nosotros. El 4% de la educación tiene que ser un 4% del PIB para la educación. ¿Y por qué? ¿De dónde sacó esa métrica? Bueno, porque en otro país, o sea, son ese tipo de cosas. Al momento cuando se analizó esa información, ahora mismo no se tiene registro de qué análisis fue que se hizo. Incluso también pasa con los mismos umbrales de compra y contrataciones. Simplemente se toman unas referencias y se pone un número completamente arbitrario, pero no se sabe cuál fue la realidad y qué estaba detrás de eso. Por eso siempre es bueno aperturar cualquier información que se tenga en un formato consumible. Ahí pongo un ejemplo de una institución y no PDF. No cuadros resumen, eso del tema de los cuadros resumen limita bastante el análisis más profundo de la información y finalmente no a omisión de variables. Esa vendría siendo más o menos mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay muchas preguntas. Este tema está bastante interesante. Yo creo que con tus ejemplos, un segundito, por favor. Uh-huh. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Digo que con tus ejemplos creo que varias de las incertidumbres que habían o cuestionantes se fueron aclarando. Igual las voy a mencionar por si tú quieres abundar en eso y tal vez concentrarte más en alguna que no haya sido expuesta con tu presentación. Entonces, aquí pregunta una persona que tomando en consideración todo el tema en síntesis, del mal uso de la data, del robo de la data, entonces esa apertura de datos, ¿bajo qué límites es lo que yo interpreto podría ser realizada para que no haya un robo de data?
Esa es como una de las preguntas que veo. No sé si Elena la podría responder. Claro que sí. Dentro de los lineamientos de los datos abiertos, se trata muy profundamente el tema de la privacidad de ciertos datos. O sea, cuando hablamos de datos hay algo que se llama gobernanza, gobernabilidad de datos, como le quieran llamar, y ahí tú defines el linaje del dato. Ahí tú defines qué es realmente, qué se puede abrir y qué no se puede abrir. Ok, entonces hay datos que comprometen a la persona, que comprometen al individuo, que comprometen a una institución, y ese tipo de cosas no se pueden abrir, lamentablemente. Por ejemplo, si estamos hablando de temas de salud pública, abrir los datos de personas contagiadas con VIH, por ejemplo, jamás en la vida a mí me gustaría ver el nombre o el número de cédula de un individuo. Ahora, hay variables que no se pueden omitir, como decía Andrés, está la edad de la persona o su fecha de nacimiento, si se tiene la fecha en que se hizo el examen, qué tiempo tiene viviendo con eso, qué tipo de medicación toma, porque esas son las cosas que van a ayudar a que esos datos se aprovechen correctamente, ¿verdad? Y se puedan realizar acciones sobre ellos, se puedan hacer aplicaciones, se pueda, qué sé yo, de repente hacer programas de ayuda social para ese tipo de personas, evitar temas de discriminación, pero no podemos pensar que se van a abrir los datos solo porque sí. O sea, hay un tema, reitero, de integridad de la persona, del individuo, de la empresa, que se debe preservar siempre. Eso es lo primero que se piensa antes de abrir los datos. Excelente. Esa pregunta la hizo Stephanie. Entonces, Stephanie Berroa, fue tu pregunta interpretada por mí ahí rápidamente. Entonces, dice una joven aquí, Rosa Angélica, decía, en ocasiones no llegan los recursos a los sectores menos vulnerables, y eso yo lo planteaba en la introducción, que porque entendía que debía innovarse con ese tema para garantizar la justicia social y la equidad en el uso de los recursos, y también de que hay algo que quiero puntualizar, y es el riesgo de que todo se quede en análisis, estrategia. Entonces, no sé si ustedes tienen ahí algún aporte que hacer, porque lo he visto también en varias preguntas, cómo podemos explotar los datos, pero vinculado al tema de instituciones, que también lo hablábamos ahorita, de cómo se pueden comunicar, si pueden dar algún ejemplo puntual de cómo se pueden comunicar los datos de manera efectiva de dos instituciones. A mí me viene a la mente algo, que quiero darle el turno para Andrés, pero por ejemplo con el sistema de justicia está la Policía Nacional, que recibe una denuncia, y después está la Procuraduría, que hace algo, y luego la Procuraduría tiene otro subsistema, y luego está el Poder Judicial, y luego está el tema de las cárceles, y al final tú haces una denuncia y no se sabe qué pasó ahí. La persona tiene un historial grandísimo, pero que no fue aquí, que el historial fue en otro sistema. Entonces, como ciudadanos, eso también nos impacta. Tiro esa ahí, pero yo sé que te vamos a tener ejemplos muchísimo mejores. Sí, ¿me escuchan? Ok, por ejemplo, un ejemplo buenísimo, que a mí me gusta darlo mucho en el tema a nivel de sector público, es que cuando tiene que haber se comunican instituciones entre sí, ¿no verdad? Ahí se tienen que sentar las dos instituciones y ponerse de acuerdo, incluso incluir al órgano rector en el caso del que sea la institución. Y un ejemplo muy bueno es el tema del código SNIP. El código SNIP, que es el código que tienen la mayoría de los proyectos de inversión pública, te permiten darle un seguimiento completamente a qué está pasando con esos proyectos. Desde presupuesto hasta compra y contrataciones, incluso hasta el libramiento de los pagos. Hay una página muy buena que se llama Mapa de Inversiones, que se trabajó el año pasado con el BID, donde uno puede ver más o menos todos los proyectos que están en el país y cada una de sus partidas presupuestarias, cuánto tiempo le falta a la obra, cómo se contrató, quién fue el proveedor. Es un ejemplo buenísimo, un ejemplo local de cómo se pueden comunicar instituciones entre sí para los datos. Pero para hacer eso, se tienen que sentar
las instituciones, y eso es algo que va muy relacionado con la exposición de Dayana. Tiene que haber voluntad de la cabeza. Mira, nosotros necesitamos que aquí se monte una estructura burocrática en la cual vamos a compartir un código para lo que sea que se vaya a hacer. Y con ese código va a ser igual en todas las instituciones. Y ahí uno puede tratar de comenzar a recopilar las cosas, y las cosas no están dispersas, como menciona Dayana, que el tema de las cárceles, el tema de las personas que meten presos, la procuraduría, ahí no hay ninguna integración. Pero en otras cosas sí hay integración, y en las cosas que sí hay integración se han hecho porque se han sentado y han podido definir un identificador común. Yo creo que esa sería la palabra, un identificador común para comenzar a hacer ese tracking de toda esa información. Voy a compartir el link de mapa de inversiones en la página, que está bien bueno. Aportando un poquito a eso que tú mencionas, Andrés, también hay temas que yo lo cuestiono mucho. Por ejemplo, ¿quién es la institución que se encarga de registrar los nombres comerciales de las empresas? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué hay una recaptura de esa información? Si yo voy a hacer un servicio a compras públicas, si voy a impuestos internos, donde quiera que voy. Entonces, el nombre de mi empresa es X. Y cuando voy a una institución X, vuelven y lo capturan. ¿Entiendes? Capturan la dirección nuevamente. Se supone que toda esa información debería estar centralizada. Y como bien menciona Andrés, es importante que las instituciones se sienten a trabajar de manera colaborativa, que se definan los procesos, las rutas críticas para capturar esos datos. Por ejemplo, no es lo mismo yo guardar datos de una persona física que de una persona jurídica. Por ende, no debería hacerlo bajo el mismo esquema, porque voy a estar omitiendo datos. Una empresa no tiene, por ejemplo, apellido, ¿sí me doy a entender? Entonces, ese tipo de alianzas, en primer lugar, requieren, como bien mencionaban ustedes, voluntad, y en segundo lugar, esa definición de procesos, de rutas críticas para capturar los datos. Excelente. Ahí se le está dando respuesta a las preguntas de Verónica, Eulogio y Stephanie, que todas iban con ese denominador común de cómo hacer que las instituciones puedan vincularse. Ya Andrés habló de hacer una especie de código, puede ser, podría hacerse una iniciativa de uso de datos abiertos, nacional, para regular, para controlar, para poner criterios, quizás también incluir aspectos éticos y de gobernanza de datos, como también Elena explicaba. Entonces aquí también dice Tania, yo creo que esa va dirigida a Andrés y tiene mucho que ver con lo que yo expuse, que dice muchas veces el problema está en los indicadores, son de actividades y quizás no de impacto. En tema de ODS, ojo aquí, eso es muy importante, los indicadores tienen que ver con si impacta o no un ODS, porque si me pongo a medir la actividad, entonces estoy perdiendo un esfuerzo. Creo que se puede hacer también el ejercicio invertido que ustedes nos explicaban, y es que antes de definir la actividad, entonces, tomar los datos que existen de calidad, hacerles esos análisis y que entonces esas actividades sean congruentes con esa base de información que tenemos y también con ese proceso de comunicación de la sociedad. Porque algo que decía Elena, muchas veces tenemos un problema y es igual que ir al médico. Vamos a poner el ejemplo del ciudadano. Va al médico y tiene un problema y dice, yo tengo tal cosa, pero quizás lo que tú declaras tener no es lo que realmente tú tienes, y la medicina que tú esperas tener tampoco es la medicina que necesitas. Entonces ahí va el tema de la necesidad de la medida. Entonces, Andrés dice aquí, ¿cómo hacer o confiar en una recolección de datos en esta época donde el fake news, uso de bot, se utiliza hasta para ganar un concurso? Eso realmente es una muy buena pregunta, y esa pregunta también se la están haciendo todas las empresas multinacionales de tecnología, Amazon, Google, Facebook. Realmente una solución a eso puede ser
simplemente hacer diferentes pruebas. O sea, crear muchas distribuciones. Ya puede ser que me meta un poco más técnico, sino medirlo en diferentes periodos del tiempo, medirlo en diferentes plataformas sociales. Hay una persona que en Twitter se ha hecho muy famoso aquí, que él mide diferentes plataformas, mide Twitter, mide Facebook, mide Instagram, los comentarios. Él dice, en cada plataforma social hay un sentimiento diferente. Y eso es algo, eso es algo muy bueno, porque ahora las herramientas de la tecnología te permiten a tú hacer todo eso, a tú no limitarte. Y esas son cosas que prácticamente, bueno, no son costosas. Bueno, pueden ser costosas a las personas que no lo saben hacer, pero no es una cosa del otro mundo, como quien dice. Se corre algo por 1, 2, 3 días y ya tú en 3 días tú tienes más o menos diferentes distribuciones de diferentes plataformas, de diferentes grupos sociales demográficos, y tú tienes más o menos una idea, y tú puedes tener incluso hasta una distribución promedio, y tú tienes una idea general sobre las cosas. Pero como digo, ya algo más formal, como lo que presenté, o sea, lo que había presentado, lo que había pasado en Colombia, que estaban manipulando los datos para el tema del índice de la pobreza, ya cuando se lleguen a esos niveles, bueno, esos son estudios académicos, que son investigadores que se pasan la vida entera en eso. Y el otro tema, el otro ejemplo de compliance, bueno, ese ejemplo lo hizo una persona que se ganó un premio Nobel el año pasado y fue contratada porque habían tenido como cuestionamientos sobre eso. Entonces, lo que quiero dejar dicho es que no vamos a tener la información perfecta, pero sí podemos tener una idea, como dice, un educated guess, en vez de uno hacer algo completamente basado en percepción, como mencionaba Elena al principio. Sí, y también con el tema de los impactos, ahora que lo recordé, hay que tomar en cuenta algo que sí señalaba Andrés, medir impacto de una política pública no es algo que se hace en un año, de un día a la mañana. Entonces también tenemos que tener cuidado en nuestras expectativas sobre las mediciones y si estamos midiendo los aspectos correctos. Y nos pasa mucho a los que trabajamos con diseño de políticas públicas, que creemos que ya está la política y la vamos a implementar y todo, y queremos entonces medir, tener ese feedback, ¿verdad? Y hay que tener también mucho cuidado en manos de quien ponemos ese análisis para que no pase eso que decía Andrés, que pueda ser para presentarte un resultado abultado, te lo entrego y tú quedas satisfecho. Entonces también tenemos que abogar por encontrar el resultado real, aunque sea un aproximado, un proxy, ¿verdad? Con toda la suciedad que pueda tener de información, pero con base a eso entonces proyectarnos y hacer, porque si no vamos a poder hacer aspectos de mejora, no podemos, si no partimos de la realidad. Entonces hay muchas preguntas y sobre todo muchas felicitaciones para Andrés y Elena. Dice por sus intervenciones, excelente contenido, coordinación. Entonces, Elena, me encanta. Dice aquí, la pregunta, ¿cómo me la respondiste? Eso es Stephanie, ¿verdad? Y entonces, aquí dice Verónica, una gran interrogante para este panel. Y esta iniciativa de la que ustedes hablan, de una iniciativa para el manejo de los datos públicos, ¿a quién le correspondería hacerlo? Yo voy a hacer la pregunta ahí como la viejita chismosa que mete el sazón. Yo digo que estamos abriendo este escenario. Yo quiero decirle a ustedes que anoche, por recomendación de una persona, yo entré en Google Académico y dije, déjame poner el tema de la conferencia, a ver qué tanto hay en español sobre él. Y es casi nulo. Entonces son referencias, sí, muchísimo de Big Data, de datos abiertos, pero muy pocas veces enlazado con la innovación pública y mucho menos con el tema de desarrollo sostenible. Entonces, qué bueno que se den estos espacios donde tantas personas se motiven a tener esa chispa y ojalá que haya también en este escenario tomadores de decisiones que puedan entonces decir, vamos a hacer un proceso colaborativo y vamos a trabajar en pos de poner ese tema en la agenda pública. Ahora, ¿qué dicen ustedes, chicos? No, por supuesto que sí. Yo entiendo que es súper importante y muy necesario sobre todo hacerlo. Como te mencioné al inicio,
Quizás, insisto, sea verdad, una frescura de mi parte, hablando en un lenguaje muy llano, decirlo, pero yo entiendo que la deuda técnica en términos de aprovechamiento de la data en el sector público de nuestro país está demasiado elevada. O sea, yo estoy viendo cosas en el estado que yo hice cuando era joven, tú sabes, como hace 10, 12 años atrás. Entonces, hay que mejorar sin duda esa parte. Ya poniéndome un poquito más seria, sí es necesario este tipo de actividades. Yo siempre me presto a participar. He enviado, de hecho, comunicaciones a instituciones y con todo el que pueda hablar del tema lo hago, porque realmente, como te decía al inicio, está esa percepción de que es caro. Ahí vamos a trabajar datos, se ponen la mano en la cabeza, el problema. El problema real aquí es la falta de deseo y la carencia de buenos técnicos, que ahora mismo sí hay muchas iniciativas al respecto. Está el ITA, la INTEC y varias universidades más que ya están formando de manera académica a las personas para la utilización de los datos, pero lamentablemente sin voluntad, sin ese deseo, sin ese conocimiento de qué se puede lograr, no vamos a empezar nunca. Yo entiendo que estamos un poquito tarde ya, pero hay que arrancar. A los que están ahí en la audiencia, que por favor se hagan voceros de este tipo de iniciativa. De verdad no es nada de que del otro mundo en términos de costo. Estamos hablando de que hay frases muy famosas por ahí que ya se han vuelto cliché, que dicen que los datos son el nuevo petróleo. Entonces, ¿cómo es posible que estamos produciendo petróleo en nuestras instituciones y no lo estamos aprovechando? ¿Entiendes? Entonces, vamos a darle con eso. Claro que sí. Andrés, antes de que yo haga esta recogida, yo quiero que tú aportes a esta iniciativa o esta pregunta que nos hace Verónica de que, ¿y entonces qué hacemos con esto? O sea, ¿quién tiene que hacer la iniciativa? Tú haces tu aporte y luego yo voy a intentar, y me perdonan, hacer como una síntesis de esto que hemos hablado en esta noche. Esa pregunta de Verónica, una muy buena pregunta, pero les comento que realmente se comenzaron a tomar pasos. Por ejemplo, cuando se creó la certificación Nordic A3 sobre datos abiertos, es un documento muy bueno. O sea, yo lo leí, yo me sorprendí de lo muy bien estructurado que está, los puntos que toma, y también cuando se presentó el proyecto de República Digital, también se habló de un data warehouse del sector público, todo una cosa increíble. Parece que vinieron unos consultores y ya voy a opinar en este caso. Parece que vinieron unos superconsultores, hicieron unos buenos documentos, una buena propuesta, pero la mayoría de cosas se quedaron ahí. Ahora, la página datos.gov.do, yo digo que ese es, aquí las instituciones públicas piensan que dato abierto es nómina y compra y contratación. O sea, esas son las cosas que están ahí en la página de datos.gov.do. Nómina, compra y contratación, y la nómina ni siquiera, porque muchas veces está en un formato que no hace mucho sentido. Entonces, sí hay una brecha grande de capacidades en el sector, y también entiendo que hace falta voluntad. Porque por lo menos lo que tengo conocimiento de eso que se hizo en República Digital y de la idea que tenían con el Data Warehouse, que los documentos están ahí, y con todo lo que abarca también la certificación Nordic A3, se pueden dar buenos pasos. Lo que entiendo es que tiene que haber voluntad, alguien tiene que retomar de nuevo esos proyectos y comenzar a tener esa visión de futuro, porque realmente es una visión, es necesaria. O sea, hay un punto. Nosotros comenzamos a generar información financiera a principios del año 2000, porque nosotros comenzamos a emitir deuda. Y todo el sistema integrado financiero se comienza a publicar, el Banco Central comienza a traer todos los manuales del FMI, porque se comienza a publicar deuda, porque los países, las personas que nos prestan a nosotros, necesitan más información. O sea, por eso es que nosotros tenemos esa información pública, y por eso esa información es muy buena y tiene muy buena calidad. Pero es porque
es como quien dice, nos obligaron. Entonces, hay que tratar de buscar un incentivo, hay que tratar de buscar una motivación para que en el sector público se hablen, se sienten y le den seguimiento a ese proyecto. Le digo, lo de la Nortica 3 y lo del Data Warehouse de República Digital, si alguien tiene el momento de leer eso, es un sueño. O sea, muy bueno. Ya. Conozco ese sentimiento. Trabajé en la Nortic A8 para gestión de aparatos eléctricos y electrónicos. También aprovecho que esa es mi gran pasión, el tema ambiental, para sugerirles que entonces ya que vamos a aprender de esto de datos, también metamos el temita ambiental por ahí y ustedes me dan entonces esa retroalimentación luego. Sí, hay muy buenas iniciativas y eso no hay duda, pero algo que tengo que rescatar en esta síntesis que voy a tratar de hacer es que hay que generar capacidades en el servidor público y hay que crear una cultura hacia la innovación a nivel general. No tenemos una cultura enfocada y que premie y que destaque las innovaciones, ni del nivel académico y mucho menos en el sector público. El sector empresarial tiene algunas iniciativas, pero tenemos que ver cómo se potencia este tema. Entonces, de generar esa cultura y a nivel del Estado, del gobierno, a nivel institucional, porque no basta con un copy-paste, y qué bueno que ahí lo decía Andrés, no basta con tener buenas iniciativas de otros países o incluso del mismo sector privado nacional y extrapolarla a los problemas públicos, porque los problemas públicos tienen una naturaleza única y responden a otro tipo de necesidades que no es la del sector empresarial. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, dar esos pasos para generar esas capacidades desde el sector público, dotar entonces también a las instituciones de ciertas autonomías para que vayan perdiendo el miedo a innovar, a ser propositivos, a engancharse con estos temas referentes a la innovación y a la innovación digital, que como bien decían ustedes, muchas veces no involucra una gran suma de recursos, sino tiene que ver con cómo estamos haciendo estos procesos. Entonces, innovar también en el proceso. Entonces, aquí yo tengo reconocer que requiere de apoyo político principalmente para que esto de la conexión o interconectividad de datos se dé y también para tener datos de calidad, tienen que tener bases similares, según nos explicaba Elena, una cultura de apertura también, empoderar a la sociedad para que exija en esta materia de estos temas. Eso lo agrego yo desde mi parte de sostenibilidad, porque para que sea sostenible no basta con solamente que lo sepa y que se empodere el sector público, porque tiene que ser una agenda de todos para que pueda permanecer en el tiempo. Entonces también que los ciudadanos comencemos a exigir una mayor apertura de datos de calidad y que estén en un lenguaje también que el ciudadano pueda trabajarlos y hacerlos propios. Reconocer los beneficios que tiene para la gestión pública y la gestión de los problemas públicos también, y en este caso muy importante, los beneficios que tienen para los objetivos de desarrollo sostenible, el tema del análisis de datos, que era un aspecto que nos explicaba Andrés, esto de utilizarlo como un catalizador para en un menor tiempo lograr entonces mayores impactos y tomar decisiones más efectivas. Asegurar estructuras de apoyo, condiciones de trabajo que permitan entonces esta innovación. Y de forma generalizada vamos a decir que el gran reto es la interconexión, vamos a decir, ¿verdad? La interconexión entre el sistema público y los otros actores que son el sector privado y el sector empresarial. Entonces se deben de dar de que vamos avanzando en este paso para que esos 10 años que Elena calcula de retroceso podamos dar un salto abismal o en paracaídas y podamos aterrizar y avanzar entonces a través de la innovación.
de estos datos. Y quiero terminar ya finalmente porque encontré por aquí a un experto en gobierno abierto que es Don Toscon, Tania, corrígeme luego con la pronunciación, y habla de todo esto que nosotros planteábamos, que un gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo dando posibilidad especialmente a ciudadanos, compromete recursos también que anteriormente estaban celosamente resguardados y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones y no se comporta como un departamento de justicia aislada, sino como una estructura nueva, con una organización verdaderamente integrada y trabaja en una red. Yo creo que ahí, sin él quizás pretenderlo, abarcó esos ODS que yo hablaba en principio, que son catalizadores de todos los demás, que son el 16 y el 17, de alianzas estratégicas para lograr los objetivos y también de instituciones sólidas y justicia social. Sin más, quiero agradecerles a ustedes que han hecho que este panel sea tan interactivo, con más de 80 personas replicando, haciéndonos sus consultas. Si se nos quedó alguna pregunta, no se preocupe, que vamos a hacer el ejercicio y se le manda entonces la respuesta. Este webinar está siendo grabado y va a ser compartido a través de la plataforma del convocante. Y también agradecerles a Elena principalmente y a Andrés, que nos han suministrado tanta información de calidad en tan poco tiempo. Yo creo que mi mente ahora hizo un book y va a tener muchísimas nuevas preguntas, porque siempre tenemos que estarnos preguntando para poder innovar. Recordarles que la semana que viene termina esta trilogía de webinars y que va a ser el próximo a las 7 de la noche para todas las personas que ya se inscribieron. Entonces, aquí habla de gobierno abierto, de muchas gracias. Entonces, yo sé que ya este tema va a ser escudriñado en la casa de cada uno de los que están del otro lado. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias por su buena voluntad y por soportarnos por más de una hora. Buenas noches. Chao. Bye, bye. Salgo de aquí.